Mi nombre es Carlos Roy y soy investigador del Cuerpo de Exploración Galáctica. Mi trabajo es explorar planetas remotos y evaluar sociedades alienígenas, asegurándome de que no representen una amenaza para la galaxia. Hoy me preparo para mi última misión en la estación Delta 12, una fortaleza fría y metálica que orbita en los confines del espacio conocido. La sala de informes es austera y poco acogedora, iluminada por luces blancas que rebotan en las paredes de metal. El comandante Vicente Salas se encuentra al frente de la mesa, una figura imponente de autoridad y experiencia. Su rostro es un lienzo de cicatrices, cada una un recordatorio de batallas libradas y sobrevividas. Como ya saben, comenzó Vicente, su voz grave y áspera. Hemos detectado actividad inusual en un planeta designado como Z3. Los informes sugieren que está habitado por una sociedad de apariencia humana. Roy, irás solo. Tu misión es investigar y determinar la naturaleza de su civilización. Apretó un botón y la pantalla detrás de él se encendió, mostrando imágenes de paisajes exuberantes, ciudades extensas y rostros serenos. Todo parecía engañosamente idílico. «Mantente alerta», dijo Vicente, clavando sus ojos en los míos. «Mantén comunicación constante. Y si algo parece sospechoso, sal de ahí». La sala se vació, dejándome solo con las imágenes serenas en la pantalla. Lo desconocido es nuestro mayor enemigo, y esta misión se siente como entrar en una habitación oscura sin saber qué hay dentro. Mis aposentos son pequeños y utilitarios, con solo una cama y un escritorio como mobiliario. Empaco mi equipo meticulosamente: armas, suministros médicos y varios dispositivos de escaneo. Cada pieza tiene su lugar. Un ritual que trae una sensación de orden al caos que me espera. El viaje a Z3 transcurre sin incidentes, un trayecto silencioso a través de la negrura del espacio. Mi nave, el Presagio, se desliza suavemente. Sus motores, un zumbido bajo, que se convierte en el ruido de fondo de mis pensamientos. Paso las horas revisando los escasos datos que tenemos, buscando pistas que puedan revelar lo que me espera. Aterrizo en las afueras de una ciudad expansiva, donde la arquitectura se mezcla a la perfección con el entorno natural. El aire es limpio, el cielo de un azul vibrante, y los habitantes se mueven con una sincronización inquietante, sus expresiones calmadas y contentas. Todo es demasiado perfecto, demasiado ensayado. Bajo de El Presagio, mis botas hundiéndose ligeramente en la tierra blanda. Me dirijo hacia la ciudad, los edificios volviéndose más imponentes con cada paso. Los habitantes giran para mirarme, sus miradas inquietantemente fijas, como si pudieran ver dentro de mi alma. «Bienvenido», dice una voz, y un hombre se adelanta entre la multitud. Parece humano, pero hay algo extraño en él, una sensación intangible que enciende mis nervios. Mi nombre es Rafael. Estamos encantados de recibir visitas. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos contacto con el exterior. Le estrecho la mano, su piel fría al tacto. Soy el agente Carlos Roy y estoy aquí para aprender sobre su sociedad. Rafael sonríe, un movimiento lento y deliberado. Por supuesto. Permíteme mostrarte los alrededores. Mientras caminamos por la ciudad, todo parece normal. Las calles están impecables, los edificios son prístinos y la gente, sus movimientos son tan exactos que resultan perturbadores. Llegamos a un edificio grande en el centro de la ciudad y Rafael me indica que entre. En el interior, las paredes están alineadas con pantallas que muestran escenas de la vida cotidiana, cada una instantánea, perfecta, de tranquilidad. Pero bajo la superficie, siento una corriente oculta, una tensión que contradice la calma exterior. Nuestra sociedad se basa en la unidad y la armonía, explica Rafael, su tono casi demasiado suave. Hemos eliminado todo tipo de conflicto, creando una utopía donde todos prosperan. ¿Cómo mantienen ese orden?
Pregunto, mi curiosidad despertada. La sonrisa de Rafael se ensancha, pero no hay calidez en ella. A través de la colmena, por supuesto. Todos estamos conectados, nuestros pensamientos y acciones sincronizados, por el bien común. Las palabras me envían un escalofrío por la espalda. La colmena. El concepto no es nuevo, pero aquí adquiere un matiz siniestro. Miro a Rafael, su expresión serena pero inquietante. Me gustaría ver más, digo manteniendo la voz firme. Entender cómo funciona todo. Por supuesto, responde Rafael, sus ojos brillando con algo que no logro identificar. Sígueme. Rafael me guía más adentro de la ciudad. Las calles están impecablemente limpias, los edificios reluciendo bajo el sol. Los habitantes se mueven en perfecta sincronía, sus rostros vacíos pero serenos. Hay una armonía escalofriante en su coordinación. Llegamos a una gran estructura en el centro de la ciudad. Su exterior, una mezcla de vidrio y metal que brilla bajo la luz. Rafael me indica que entre. Su sonrisa inquebrantable pero hueca. Dentro, las pantallas cubren los pasillos, mostrando escenas de la vida diaria. Niños jugando, adultos trabajando, todos sonriendo. Es demasiado perfecto, una fachada que oculta algo más oscuro. Nuestra sociedad se basa en la unidad y la armonía, repite Rafael, su tono casi mecánico. Hemos eliminado todo tipo de conflicto, creando una utopía donde todos prosperan. Miro las pantallas, las caras sonrientes, que ahora parecen más máscaras que expresiones genuinas de felicidad. Me gustaría ver más, digo, eligiendo mis palabras con cuidado. Por supuesto, responde Rafael, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. Sígueme. Me guía a través de una serie de pasillos, las paredes adornadas con más pantallas e imágenes de perfección. Nos detenemos frente a una puerta grande, su superficie lisa y sin rasgos distintivos. Rafael presiona su mano contra un panel y la puerta se desliza en silencio. Dentro hay una habitación bañada por una luz suave. En el centro se alza una estructura de apariencia orgánica. Este es el corazón de nuestra colmena, dice Rafael, su voz reverente. Nos conecta a todos, asegurando armonía y unidad. Me acerco, mi piel erizándose por la inquietud. La estructura parece respirar, su superficie ondulando como carne. Siento una presencia, una conciencia que se extiende, explorando mi mente. Lucho por mantener mis pensamientos míos, resistiendo los tentáculos invasivos de la colmena. ¿Cómo funciona? Rafael me observa, sus ojos sin pestañear. Es difícil de explicar a un forastero, pero una vez que estés conectado, lo entenderás. Sentirás la paz, la unidad. Un sudor frío brota en mi frente. Debo mantener mi cobertura, pero la idea de ser asimilado por ese colectivo me aterra. No estoy seguro de estar listo para eso. Digo, retrocediendo. Rafael sonríe, su expresión nunca vacilante, pero hay un atisbo de algo más oscuro en su mirada. Con el tiempo, verás la belleza de nuestro modo de vida. Hasta entonces, eres libre de explorar y aprender. Los días que siguen están llenos de exploración y observación. Cuanto más veo, más evidentes se vuelven las grietas en la fachada. Los habitantes no solo están sincronizados, están controlados. Cada acción, cada pensamiento, dictado por la colmena. Y cuanto más indago, más siento su presencia en mi mente. Han pasado días desde mi llegada, cada uno más inquietante que el anterior. La fachada perfecta de la sociedad de Z3 comienza a resquebrajarse, revelando indicios de la oscuridad que se esconde debajo. Paso mi tiempo vagando por la ciudad, hablando con sus habitantes, intentando armar la verdad. Pero mientras reúno más información, surge un patrón perturbador. Las personas con las que he hablado están desapareciendo. La primera en desaparecer fue una mujer llamada Lía. Hablamos brevemente en un mercado,
sus ojos revelando miedo cuando mencioné la colmena. Al día siguiente, ya no estaba. Cuando pregunté por ella, los demás residentes actuaron como si nunca hubiera existido. Su puesto estaba vacío, su presencia borrada de la memoria colectiva. El siguiente fue un hombre llamado Colo, un trabajador de la ciudad que había insinuado algo bajo la superficie. Su desaparición fue aún más inquietante. Un momento estaba allí, compartiendo una advertencia en voz baja. Al siguiente era como si nunca hubiera nacido. Los habitantes ignoraron mis preguntas, sus expresiones vacías e incomprensibles. Decidí que era hora de irme, de regresar con el comandante Salas y pedir refuerzos. La misión se había vuelto más peligrosa de lo previsto. Me dirigí de vuelta a El Presagio, acelerando el paso. Cuando llegué al claro donde había aterrizado, mi corazón se hundió. La nave había sido saboteada. Los paneles estaban arrancados, los cables colgaban sueltos y faltaban componentes vitales. La nave ahora parecía el cadáver de un animal devorado por carroñeros. Rafael me esperaba, su sonrisa tan inquietante como siempre. «Parece que tu nave ha tenido algunos problemas técnicos», dijo, su tono cargado de falsa preocupación. «Pero no te preocupes, podemos repararla. No hay motivo para alarmarse. Mi instinto me decía lo contrario». «¿Qué pasó?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «Estas cosas suceden», respondió Rafael con un encogimiento de hombros casual. «Nuestros ingenieros pueden echar un vistazo. Tomará un tiempo, pero eres bienvenido a quedarte con nosotros hasta que esté lista». Sus palabras sonaban a trampa, la promesa de ayuda ocultando una intención más profunda. Sabía que no podía confiar en él, pero no tenía opción. «Está bien», dije, «pero quiero supervisar las reparaciones personalmente». «Por supuesto», respondió Rafael, su sonrisa inmutable. «Haremos los arreglos necesarios. Mientras tanto, sigue disfrutando de nuestra hospitalidad». Al regresar a la ciudad, las miradas de los habitantes me seguían, un recordatorio constante de la omnipresencia de la colmena. Esa noche no pude dormir. La cama en mis aposentos asignados se sentía como una prisión, las paredes cerrándose a mi alrededor. Me quedé allí mirando al techo, mi mente llena de pensamientos de escape. Podía sentir a la colmena palpando los límites de mi conciencia, probando mis defensas. En la oscuridad, tomé una decisión. Tenía que encontrar la fuente del poder de la colmena, entender cómo controlaba a los habitantes y hallar una manera de destruirla. Las desapariciones, la nave saboteada, la presencia inquietante de Rafael, todo apuntaba a una conspiración más profunda, una que estaba decidido a descubrir. Al día siguiente comencé mi búsqueda. Me moví por la ciudad, hablando con cualquiera que pareciera dispuesto a conversar, buscando pistas que me llevaran al corazón del poder de la colmena. Las reacciones de los habitantes variaban. Algunos eran útiles, otros distantes y unos pocos abiertamente hostiles. Pero seguí adelante, impulsado por la necesidad de escapar y el creciente temor de que el tiempo se agotaba. Las desapariciones, la nave saboteada, los ojos inexpresivos de Rafael, todo apuntaba a algo mucho más siniestro de lo que había imaginado. Necesitaba llegar al corazón del asunto, y tenía la sensación de que Rafael era la clave. Una noche, decidí seguirlo. Era un riesgo, pero permanecer pasivo significaría caer más profundamente en el control de la colmena. Cuando cayó la oscuridad, mantuve mi distancia, siguiendo a Rafael a través de la ciudad. Las calles, usualmente llenas del movimiento sincronizado de los habitantes, ahora estaban desiertas, añadiendo un silencio inquietante. Rafael tomó un camino que se alejaba de las avenidas principales. Lo seguí a través de callejones y pasajes ocultos hasta llegar a una zona apartada de la ciudad, lejos de las miradas públicas. Allí, un pequeño grupo de personas esperaba,
sus rostros ocultos bajo capuchas. No hablaron cuando Rafael se unió a ellos, y yo me agaché detrás de una pared, mi corazón latiendo con fuerza. Los observé mientras descendían por unas escaleras de piedra, desapareciendo bajo tierra. Una vez que estuvieron fuera de la vista, los seguí, mis pasos silenciosos, mi respiración contenida. Las escaleras conducían a una enorme sala subterránea. Un zumbido bajo llenaba el aire, vibrando en mis huesos. En el centro del salón había una entidad alienígena monstruosa, la verdadera colmena. El cuerpo de la criatura estaba cubierto de enormes bocas que se abrían y cerraban rítmicamente, cada una llena de filas de dientes afilados. Las bocas emitían el zumbido, un sonido que parecía penetrar mi alma. Contuve el impulso de huir, sabiendo que esta era mi única oportunidad de entender lo que ocurría. Rafael y los demás se reunieron alrededor de la criatura, sus movimientos reverentes y sincronizados. Desde las sombras, observé con horror cómo traían a los habitantes desaparecidos, sus rostros vacíos y sin resistencia. Uno por uno, los presentaban a la criatura, y las bocas monstruosas descendían sobre ellos, devorándolos enteros. La escena era una pesadilla hecha realidad. El aire se llenó con el sonido de carne desgarrada y el zumbido de la criatura. La sangre se acumulaba en el suelo, su olor metálico mezclándose con la humedad del salón. Mi estómago se retorció, pero me obligué a seguir mirando, a entender. Cuando la última víctima fue consumida, Rafael avanzó. Ofrecemos estas vidas a ti, para mantener nuestra unidad y fuerza. Guíanos, protégenos, y asegura nuestra supervivencia. La criatura respondió con un zumbido más profundo, las bocas abriéndose y cerrándose en una grotesca muestra de satisfacción. El ritual terminó y el grupo comenzó a dispersarse, sus rostros calmados y serenos, como si acabaran de cumplir un deber sagrado. Esperé hasta que todos se hubieran ido antes de salir de mi escondite. Las desapariciones, la fachada perfecta de la ciudad, el control que la colmena ejercía, todo cobraba sentido ahora. Esta era una sociedad construida sobre el sacrificio, ofreciendo vidas para mantener el colectivo. Al día siguiente retomé mi rutina, fingiendo que nada había cambiado. Pero por dentro, planeaba mi próximo movimiento. Debía encontrar una manera de reparar mi nave, de escapar de esta pesadilla y exponer la verdad sobre Z3. Esa mañana decidí verificar el progreso de las reparaciones. Mi mente aún resonaba con los horrores que había presenciado la noche anterior, pero debía mantenerme concentrado. Si había alguna esperanza de escapar, necesitaba saber si las reparaciones eran genuinas o solo otra capa de engaño. Al acercarme al claro donde estaba el presagio, vi a un grupo de trabajadores agrupados alrededor de la nave, sus herramientas golpeando el casco metálico. Parecían absortos en su tarea, pero algo en sus movimientos me pareció extraño. No estaban reparando la nave, la estaban desmantelando. Me acerqué sigilosamente, manteniéndome fuera de su vista, y observé cómo retiraban componentes cruciales, sus acciones metódicas y precisas. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho. Esto no era una reparación, era sabotaje. Tenía que enviar una señal de auxilio antes de que fuera demasiado tarde. Agachándome, rodeé la parte trasera de la nave donde estaba el sistema de comunicaciones. Los trabajadores estaban concentrados en el motor, dándome una pequeña ventana de oportunidad. Me deslicé bajo la sombra del presagio y abrí una compuerta de mantenimiento, el metal frío y familiar bajo mis dedos. Dentro, accedí rápidamente al sistema de baliza de emergencia. Salté los circuitos dañados y redirigí la energía a la baliza, conteniendo la respiración mientras el sistema se encendía, la pequeña consola iluminándose frente a mí. «Vamos», murmuré, mis dedos moviéndose sobre los controles. Ingresé el código de auxilio
esperando que la señal alcanzara al cuerpo de exploración galáctica. La consola emitió un pitido, indicando que la transmisión estaba en curso. Un alivio momentáneo me invadió, pero duró poco. Una mano pesada se cerró sobre mi hombro, arrancándome de la compuerta. Me giré y me encontré cara a cara con Rafael. Su expresión era calmada, casi serena, pero sus ojos ardían con una furia fría. «Veo que has estado ocupado», dijo, su agarre apretándose dolorosamente. Los trabajadores habían dejado lo que estaban haciendo y ahora me rodeaban, sus rostros vacíos y sin emoción. Solo quería asegurarme de que las reparaciones avanzaban. Respondí tratando de mantener la voz estable. Parece que tenía razón al preocuparme. Rafael sonrió. Una visión escalofriante, carente de calidez. «No hay necesidad de preocuparse, agente Roy. Nosotros tenemos todo bajo control». Los trabajadores se acercaron, sus manos agarrando mis brazos, arrastrándome lejos del presagio. Forcejeé, pateando y retorciéndome, pero eran demasiados. Me llevaron de vuelta hacia la ciudad, Rafael caminando tranquilamente a mi lado. «Has visto demasiado, agente Roy», dijo, su voz baja y amenazante. «No podemos permitir que interrumpas nuestra armonía». Al entrar en la ciudad, los habitantes volvieron a mirarme, sus ojos vacíos de emoción. Todos eran parte de la colmena, sus pensamientos y acciones controlados por la monstruosa entidad bajo tierra. Yo era el forastero, la amenaza a su orden perfecto. Me llevaron a un edificio que no había visto antes, una estructura oscura e imponente que se alzaba sobre las calles circundantes. Me empujaron dentro de una pequeña celda, la puerta cerrándose detrás de mí con un golpe final que me erizó la piel. Estaba solo, atrapado y a merced de esta gente, pero había enviado la señal. El cuerpo vendría. Tenían que hacerlo. La celda era una caja fría y oscura. La única luz filtrándose por una pequeña ventana con barrotes en lo alto de la pared. Me senté contra el muro, intentando armar un plan, cuando escuché un sonido tenue. Susurros, casi imperceptibles. Me acerqué a la pared, apoyando el oído contra la piedra helada. Había un pequeño agujero, apenas lo suficientemente grande para oír a través de él. «¿Hola?», susurré, mi voz apenas audible. Por un momento solo hubo silencio. Luego, una voz áspera respondió. «Eres nuevo. ¿Quién eres?» «Me llamo Carlos Roy», dije, manteniendo la voz baja. «¿Y tú?» «Soy Iker. Llevo aquí no sé cuánto tiempo». «¿Qué es este lugar?» Iker respiró hondo antes de responder. «Es una prisión, pero no solo para cuerpos. Es donde rompen mentes. Nos preparan para la colmena». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Cómo terminaste aquí?» «Era como tú. Un forastero. Vine a aprender, a explorar. Pero me vieron como una amenaza, igual que a ti. Intentaron hacerme uno de ellos, pero me resistí. Así que me arrojaron aquí». «¿Cómo controlan a todos?», pregunté, la duda que me carcomía desde que llegué. «La colmena es un parásito», explicó Iker. «Invade tus pensamientos, tus sueños. Te promete paz y unidad, pero al costo de tu individualidad. Los que se resisten son castigados, o algo peor». «¿Y los sacrificios?». La voz de Iker se volvió aún más baja. «No son solo sacrificios. Alimentan a la colmena. Cada muerte la hace más fuerte, su control más firme». Me recliné, perdido en un torbellino de pensamientos. La situación era peor de lo que había imaginado. Antes de que pudiera preguntar más, la puerta de la celda se abrió con un chirrido y Rafael entró. «Veo que has estado hablando con Iker», dijo, su voz carente de emoción. «Ha sido un caso difícil». Me levanté, enfrentando su mirada. «¿Qué quieres, Rafael?». Sonrió, esa misma sonrisa inquietante que nunca llegaba a sus ojos. «He venido a ofrecerte una elección, agente Roy. Has visto el poder de la colmena,
Conoces la paz que trae. Únete a nosotros voluntariamente, conviértete en parte de nuestra unidad y encontrarás propósito. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Entonces serás sacrificado, dijo Rafael, su tono indiferente. Tu resistencia terminará y contribuirás al bien común de otra manera. Mi corazón latía con fuerza mientras sopesaba mis opciones: unirme y perder mi identidad, o enfrentar una muerte segura. Rafael me observaba, su expresión impenetrable. Tómate un tiempo para pensarlo, dijo. Pero recuerda, nuestra oferta es generosa. Acéptala y nunca estarás solo otra vez. Con eso, se dio la vuelta y salió, la puerta cerrándose de golpe detrás de él. El silencio regresó, más pesado que antes. Me dejé caer contra la pared, mi mente dando vueltas. La noche cayó y mis pensamientos eran un caos. Me senté en la oscuridad de mi celda, esperando lo inevitable. Entonces, escuché pasos en el corredor exterior. Mi corazón se aceleró cuando la pesada puerta se abrió con un chirrido y Rafael entró, flanqueado por 2 guardias. Su sonrisa era tan fría como siempre, sus ojos brillando. «Ha llegado el momento, agente Roy», dijo. «¿Has tomado una decisión?» Me levanté enfrentándolo con toda la firmeza que pude reunir. «No me uniré a ustedes. No seré parte de esa cosa». Rafael asintió lentamente, como si hubiera esperado mi respuesta. «Muy bien. Entonces enfrentarás las consecuencias de tu elección». Los guardias avanzaron, sus agarres como hierro, mientras me arrastraban fuera de la celda. Al pasar por la celda vecina, vi a Iker. «Vienen por los 2», murmuró. Nos llevaron a través de pasillos serpenteantes hasta llegar a un gran salón. En el centro estaba la criatura de la colmena, su cuerpo una masa de carne llena de bocas que se abrían y cerraban rítmicamente. La visión me revolvió el estómago. El salón estaba lleno de figuras encapuchadas, moviéndose en perfecta sincronía, sus voces un canto grave que se mezclaba con el zumbido del monstruo alienígena. Rafael avanzó, su voz elevándose por encima del canto. «Esta noche ofrecemos estas vidas a la colmena para fortalecer nuestra unidad y asegurar nuestra supervivencia». Las figuras encapuchadas cerraron alrededor de nosotros, sus manos agarrando nuestros brazos y hombros, obligándonos a arrodillarnos ante la monstruosa entidad. Las bocas del monstruo se abrieron más. Podía sentirlo escarbando en mi mente, tratando de derribar mis defensas. Una de las figuras encapuchadas trajo una hoja grande y ornamentada, su superficie reluciendo bajo la luz. La hoja fue entregada a Rafael, quien la levantó, sus ojos clavados en los míos. «Última oportunidad, agente Roy», dijo. «¿Te unes a nosotros o enfrentas el olvido?» «Prefiero morir siendo yo mismo que vivir como un títere». La sonrisa de Rafael se desvaneció, reemplazada por una mirada de pura malicia. «Que así sea». Se volvió hacia Iker. «¿Y tú, Iker? ¿Te unirás a la colmena o compartirás su destino?» Iker escupió al suelo, su voz firme. «Nunca seré uno de ustedes». Rafael levantó la hoja, el canto creciendo en volumen. Las figuras encapuchadas comenzaron sus preparativos, dibujando símbolos en el suelo, con una sustancia espesa y oscura que olía a hierro y putrefacción. Estábamos rodeados por las figuras cantantes, las bocas monstruosas de la entidad abriéndose más, los dientes brillando en la oscuridad. La hoja se cernía sobre nosotros, el momento final acercándose. Cerré los ojos, preparándome para el fin. Pero la oscuridad no llegó por el filo de la hoja. Una explosión sacudió el salón, el suelo temblando bajo nosotros. El caos repentino desequilibró a Rafael y aproveché el momento para rodar lejos del camino de la hoja. Disparos estallaron, los fogonazos de los rifles iluminando el salón. El equipo de rescate había llegado. «¡Fuego de cobertura!», gritó alguien. Me levanté, la adrenalina bombeando por mis venas. El monstruo rugió, sus bocas abriéndose de par en par con hambre enfurecida. Tentáculos resbaladizos y brillantes surgieron de su cuerpo.
arrebatando a cualquiera a su alcance. Un tentáculo envolvió a una figura encapuchada, levantándola en el aire antes de empujarla dentro de una boca que trituraba. Los habitantes contraatacaron al unísono, sus movimientos casi mecánicos, empuñando armas de fuego. Los cuerpos caían, los gritos de dolor mezclándose con los sonidos del monstruo. Me agaché detrás de un altar de piedra cercano. Iker estaba de rodillas, intentando liberarse de sus ataduras. Corrí hacia él, tirando de las restricciones. Un tentáculo golpeó el altar, enviando esquirlas de piedra volando. Arrastré a Iker de pie y echamos a correr hacia el equipo de rescate, esquivando el caos. Los tentáculos del monstruo se lanzaban, agarrando a un soldado y arrastrándolo hacia sus bocas. El hombre gritó, su cuerpo agitándose, mientras los dientes se cerraban a su alrededor. Llegamos al borde del salón, donde el equipo de rescate hacía retroceder a las figuras. Reconocí sus uniformes, el emblema del Cuerpo de Exploración Galáctica. Un soldado me agarró del brazo, empujándome a cubierto. «¡Agente Roy!», gritó. «Tenemos que sacarte de aquí». «Necesitamos acabar con esa cosa», respondí señalando al monstruo. «Es la que los controla a todos». El soldado asintió con gravedad. «Tenemos explosivos, pero necesitamos acercarnos». «Yo crearé una distracción», dijo Iker. «Tú colocas los explosivos». Lo miré. Un nudo formándose en mi garganta. «Iker, morirás», él sonrió, una determinación sombría en sus ojos. «Prefiero morir luchando que ser parte de esa abominación». Antes de que pudiera protestar, Iker corrió hacia la criatura, atrayendo su atención. Gritó, burlándose de ella, esquivando sus tentáculos con agilidad. El monstruo rugió, su enfoque cambiando hacia él. «¡Ahora!», gritó el soldado. Corrimos hacia la base de la criatura, donde emergían los tentáculos. Colocamos los explosivos, el soldado trabajando rápidamente. «¡Cargas listas!», gritó. «¡Vamos!». Nos retiramos, el sonido de los disparos y los gritos siguiéndonos. Miré hacia atrás y vi a Iker atrapado en un tentáculo, siendo levantado hacia las bocas monstruosas. Nuestras miradas se encontraron, una despedida silenciosa, antes de que fuera arrastrado a la oscuridad. Llegamos a la salida, y el soldado detonó los explosivos. La explosión sacudió el salón, el rugido de la entidad convirtiéndose en un chillido. El suelo tembló, trozos del techo cayendo a nuestro alrededor. «¡Vamos!», gritó el soldado, empujándome hacia adelante. Corrimos por los pasillos, los sonidos de la batalla desvaneciéndose detrás de nosotros. Emergimos a la noche, el aire fresco un contraste marcado con el calor sofocante del salón. Al abordar la nave de rescate, eché un último vistazo a la ciudad. Los habitantes seguían allí, su destino incierto. No sabía si la explosión había destruido a la criatura o solo la había herido. De vuelta en la base del Cuerpo de Exploración Galáctica, me interrogaban y examinaban. Querían cada detalle, pero las palabras parecían insuficientes para transmitir el horror. Los recuerdos se reproducían en mi mente como una película retorcida. El sacrificio de Iker, las bocas monstruosas de El Ser, las miradas vacías de los habitantes controlados. Mis noches se plagaron de pesadillas vívidas y viscerales. El alcance de la colmena se extendía a mis sueños, transformándolos en escenas de violencia y sumisión sin sentido. El sueño no ofrecía consuelo, y mis horas, despierto, estaban teñidas del mismo miedo. El aislamiento se convirtió en mi refugio, pues las interacciones parecían huecas, carentes de significado, frente a los horrores que había presenciado. Los colegas se acercaban con simpatía, pero sus palabras sonaban vacías. No podían entender. No habían sentido los tentáculos invasivos, escarbando en sus pensamientos, tratando de arrancarles su individualidad. Me perseguía la imagen de los últimos momentos de Iker, su desafío y sacrificio. Su muerte pesaba en mi conciencia,
y a menudo me preguntaba si había habido otro camino, un desenlace distinto donde más vidas pudieran haberse salvado. Las heridas físicas sanaron, dejando tejido cicatrizado, pero el trauma psicológico seguía supurando. Veía la influencia de la colmena en todas partes, en la sincronización de una banda militar, en la uniformidad de una línea de ensamblaje. La paranoia me atormentaba, un miedo persistente de que su alcance se extendiera más allá de Z3. El cuerpo ofreció asesoramiento psicológico, pero las palabras del terapeuta eran un consuelo frío. No habían visto a la entidad alienígena, no habían sentido sus bocas hambrientas, no podían comprender la profundidad del horror que había vivido. Asistía a las sesiones, decía lo necesario, pero la oscuridad dentro de mí permanecía. Con el tiempo, mi rol en el cuerpo cambió. Las misiones de campo ya no eran una opción. Me consideraban demasiado inestable, demasiado quebrado. Acepté mi reasignación a un puesto administrativo con una resignación adormecida. El trabajo de escritorio no tenía nada que ver con la emoción y el peligro de la exploración, pero era seguro, predecible. En momentos de quietud, reflexionaba sobre la fragilidad de la mente humana, esa delgada línea entre cordura y locura. La colmena me había mostrado cuán fácilmente podía cruzarse. Mi instinto de supervivencia, que antes me impulsaba, ahora parecía una broma cruel. Cada tanto, al verme en el espejo, esos ojos atormentados que me devolvían la mirada, me recordaban Z3. Las imágenes nunca se desvanecían, el horror nunca disminuía. La colmena había dejado una marca indeleble en mi alma, una sombra oscura que cargaría hasta la tumba. Al final, encontré consuelo en la soledad. El silencio de mis aposentos era un refugio del ruido incesante del mundo. Leía, escribía y trataba de recomponer los fragmentos rotos de mi psique. Las cicatrices seguían ahí, pero se volvieron parte de mí, un testimonio de la pesadilla que había vivido. La colmena se había llevado más que vidas, había reclamado una parte de mi alma. Y en los momentos tranquilos de mi existencia solitaria, aún podía oír el zumbido. Un recordatorio de la oscuridad que acecha más allá de las estrellas.